Los notables contestan para usted. Los notables contestan para usted. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Pregunte usted. ¿Cómo lo llamo? ¿Padre o le digo Hugo? ¿Cómo se siente más cómodo? Hugo. Me imaginé. Por eso empecé preguntándole eso. Sí, no, porque los padres ponen una distancia irreal de poder. Bueno, la iglesia en general tiene eso. Y por eso lo digo. ¿Por qué eligió ser sacerdote? No sé si uno elige tanto. Bueno, es un corte, ¿no? Habría que preguntar desde antes. Digamos que después de haber estado 7 años en el monasterio, me pareció que era la forma de canalizar, el tratar de compartir, expresar lo que había vivido como experiencia en el silencio. Eso me parece muy impresionante. ¿Cómo es estar 7 años en silencio y después dedicarse a la palabra, no? Pero esa es la segunda parte de la pregunta. Y es maravilloso. El silencio es maravilloso. Sí, Veo que vivimos claro. en un mundo donde en general el Sí. silencio es inaceptable, hay que estar siempre aturdido. Sí, es insoportable más que inaceptable, porque lo confronta a uno con el propio ruido. Claro, de uno. Sí, por eso propio. Sí, y... No, el silencio es una deconstrucción del ruido interior y del aislamiento interior a través de ese ruido que nos hace creer que no sé, que somos una fábrica por dentro, ¿no? Y en realidad lo que hace el silencio no es nada. No es que en un lugar hay silencio. El silencio no es una entidad, por así decirlo. Lo que te hace es conectarte con la realidad sin la red de los ruidos del conocimiento, de la repetición, de todo aquello que uno no se da cuenta, pero es un aislamiento, ¿no? Entre la realidad uno. Y vos te volvés una escucha de la realidad. En realidad el silencio es poder llegar a un lugar donde realmente escuchás. Y no escuchás solamente palabras, escuchás que todo es expresión. Y ese lugar es, si yo lo imagino como lo esencial en uno, ¿estoy equivocada? En general estamos equivocados. En general estamos equivocados casi siempre, pero quiero decir, es sí, ese lugar a donde se Lo que llega. pasa es que ya pensás lugar, esencial, como que esencial implica, o sea, por ahí porque vengo de la filosofía, esas palabras son técnicas, ¿no? Esencial sería que nosotros tenemos una esencia. ¿Y no la tenemos? No, lo nuestro es estar abierto a la realidad, ¿no? Si querés, la existencia, que es ex, quiere decir fuera, es estar fuera en el medio de una vida, que no es el pedacito de uno. Uno se retira para protegerse, pero realmente el hecho es abrirte y participar de la vida, ¿no? Si querés, la modernidad es pienso, por lo tanto soy. Antes siempre era soy, por lo tanto pienso. Bueno, es volver un poco a eso de que uno no es una isla. Bueno, ahora ya no es más así. Bueno, sí, el pensar pasó, pero... Pasó, ya está. Pero me refiero ahora al en todo hecho, caso es... al hecho donde pones al sujeto. Soy imagen y por lo tanto Sí. soy. Sí, Me pero- muestro y por lo tanto Sí. soy. Sí, eso fue siempre. Digo, lo que pasa es que ahora vinieron los medios que aceleran determinadas cosas, pero ¿qué era el héroe griego? El que lograba ser reconocido. O sea, era en lo público donde se legitimaba la identidad. Eso es de siempre. Ahora se acelera un montón de cosas, pero que estuvieron siempre. Esa necesidad de reconocimiento que todos tenemos. Sí, es constitutiva. Sí, ¿Es sí. constitutiva Porque del ser humano? De nuevo, porque no somos una isla. No, claro, somos sujetos sociales. Claro, somos sujetos sociales en los cuales te conoces a través de lo que te revelan los otros. Yo tengo un poema que dice, no son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos, ¿no? Y son los labios de otros los que me anuncian mi nombre. Nosotros nos estamos co-creando constantemente los unos a los otros. A partir de los otros. A partir de los otros, claro. O sea, porque vos naciste a partir de los otros. O sea, constitutivamente la alteridad te fundó a vos. Ahora, no hay que
bueno, usted estuvo 7 años en silencio, Hugo. Sí. Pero, Así que no tenga... Claro, o sea que todo lo que le voy a preguntar es para poder aprender. Digo, no, desde esa mirada del otro, sí. o desde la palabra del otro, sí. que en todo caso, incluso las creencias del otro, los mandatos del otro que nos constituyen. Sí. ¿No hay en algún momento de nuestra vida que pasar el tamiz? Obviamente. Hay un momento que, o sea, aunque estés de acuerdo en eso, hay un momento en que vos tenés que decirle sí a eso. ¿O no? O no, sí, pero me refiero aún estando Sí. no necesitar decir que no. Tenés que consentirlo para que sea tuyo. Para que sea propio. Si no estás en esa red de que va y viene. Claro. Sí, hay un momento o varios momentos en la vida, en general son pocos, pero en cuál tenés que sentarte frente a la vida, mirarla y o la abrazás o la escupís. Es así de literal. Sí. O sea, se hacen chiquitos, se hace de a poquito, pero uno decidió la vida que está teniendo. O sea que usted cree en... ¿Hay un destino? No. Vuelvo a lo técnico. Destino querría decir que no tenemos libertad. Que hagamos lo que hagamos, como dicen las viejas... Está todo escrito. Está todo escrito. Claro. O se cumplieron los días. No, yo eso no creo. Yo creo que hay una co-creación de realidad. O sea, nosotros aparecemos en la vida y ahí se genera algo nuevo que no era sin nosotros, aunque sea por un ratito. Pero no, yo creo que hay una co-creación, ¿no? Pero ahora, ¿nosotros aparecemos en la vida o nosotros elegimos? No, nosotros aparecemos. Venimos. Sí, porque no estábamos para elegir, salvo que crees en reencarnación y eso es bueno, yo tengo un poco... No, bueno, sí, fenómeno, pero ya es todo otro discurso. Es otro ¿no? discurso. Sí, no, pero como usted en el hinduismo también anduvo, sí, por eso podemos también charlar de eso. Te digo, a mí no es que crea o no descrea, pero nunca me enganchó la idea. Me parece que es normal que el hombre lo haya pensado a través de los ciclos de la naturaleza, la repetición, etcétera. Pero nunca me enganché con... Encontrar el sentido de la vida es una de las... A ver, no sé si misión es la palabra justa. Sí, bueno, sí, digo, sí. Pero sería la gran tarea de cada uno de nosotros. Sí, lo que pasa es que vos decís elegir descubrir el destino de la vida. El sentido. El sentido hay que crearlo, no descubrirlo. No está en un lugar. Si querés, el destino es dos espadas que están jugando, por no decir, chocando, y la chispita que nace. No es que en un lugar está el destino, porque ahí estaríamos en destino. En un lugar está el sentido, yo lo descubro, bingo, lo tengo. No, es algo que acontece. Y aparece como una chispa, ¿no? Y el sentido va cambiando. El sentido va cambiando, porque tampoco se deposita en un lugar. Nosotros tenemos siempre esa idea de que hay depósitos de cosas, ¿no? O sea, nosotros no tenemos amor adentro. El amor es un acto que se genera a través de otra persona cuando la encontrás o no la encontrás, o un gesto, etcétera. Pero no es que adentro tenemos todo eso depositado y lo usamos. Es decir, que el amor es algo que uno aprende. Acontece, yo usaría esa palabra. Acontece. Sí, o no, pero te pasa, no es que ahora yo salgo y ya que estoy en Rosario me voy a enamorar de una rosarina. No. Te pasa, después le puedo decir que sí o que no, según la cuenta bancaria. Pero... bueno, ese sería un motivo, depende de cada uno. No, pero digo, elegís sobre lo que te eligió en la vida. Elegís sobre lo que te eligió. Claro. Bueno, para empezar... ahí le voy a decir, Hugo, que hay como una idea de algo destinado. No, porque vos estás eligiendo. Si fuera destinado no podés elegir, que es el drama de los mitos griegos. Claro. Edipo se cree que está escapando y está yendo a su destrucción. En vez de acá podés elegir, podés decir que no. O sea, el héroe griego era el que decía que no al destino. Y moría, pero en su acto de morir era libre. Pero la libertad siempre está ahí. La libertad es de elección, no es la libertad omnipotente de la adolescencia que uno dice. No es la rebeldía, digamos. No libre de todo. No, sos libre. La libertad absoluta no existe. Por eso no sos libre para volar. Dentro del cuerpo que tenés, sos libre para qué haces con eso. Sí, es una libertad situada.
limitada, Sí, sí. cercada. Pero sí que, no sé, porque decís limitada, ya le estás comparando como que hubiera una libertad no limitada. No, la libertad se llama poder elegir No, entre determinadas claro, circunstancias. exactamente, yo creo que eso es ser libre. Por eso, pero decir ilimitada la estás haciendo como carente. Mientras que no es que sea carente, es que eso es lo que es la libertad, la posibilidad de elegir entre... Pero en general se entiende así la libertad. No, en general las cosas se entienden muy así con clichés, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con que nos volvimos cada vez menos profundos y más banales? No sé, yo no soy de ese mundo quejoso de que ahora somos peor. Como te decía, ya en el mundo griego aparecer era... Ahora estamos hablando de la posverdad, ¿no? Sí. Estamos con la posverdad, nosotros, la posverdad. ¿No? En el libro tercero de la República de Platón dice exactamente esto. Solamente los gobernantes tienen derecho a mentir, a sus súbditos y a los enemigos, solo ellos. Y eso que Platón se sentó y dijo, a ver, voy a escribir el mejor de los mundos posibles, porque era una utopía, no era una realidad. Y ya estaba constituido que la política es la mentira. O sea, muchas de las cosas, esas quejosas de que ahora, no es fueron ahora, siempre. fue siempre. O sea, es constitutivo, o sea, Caín ya mató a Abel. Digo, por las dudas que nos estén escuchando y hablemos nosotros de este concepto de posverdad, que es cierto que está de moda, lo explicamos un poquitito para aquel que no sepa de qué estamos hablando. Sí. Tiene que ver con esto, de que más allá, si vos tenés una creencia, más allá de que yo te muestre lo que te muestro, te argumente de la manera que te argumente, no voy a modificar esa creencia que vos tenés. Sí, eso sería, yo lo pondría en la noticia deseada, ¿no? Que cada uno busca la noticia que confirma lo que ya cree. No, la posverdad vendría a ser el hecho de que la verdad no dice relación a la realidad, sino a un efecto del lenguaje. Sí. Si yo te convenzo... El relato. Sí, el relato, digo que se puso también de moda. Claro. Es eso, claro, es el cómo generar un entusiasmo que no tiene relación con el hecho, pero que de todas maneras incide en que vos inclines la cabeza. Sí, y creas que esa es la verdad. No sé, porque yo no sé si tampoco pensás en la verdad. Te entusiasmás, ¿viste? Y el entusiasmo no piensa. ¿Y el fanatismo? El fanatismo es el entusiasmo llevado a su última Es consecuencia. como el último eslabón del entusiasmo, esa sería una manera de definirlo, es interesante. Sí, pero entusiasmo porque entusiasmo puede tener una connotación positiva. Claro, en vez del fanatismo no. No, ninguno. No, ninguno. Ninguno. El fanatismo es una patología. Exacto. Sí. No, porque digo, puede haber aquel que diga, pero yo soy fanática de Dios, por ejemplo. Sí, nunca lo escuché, pero estaría bueno. ¿Nunca lo escuchó? ¿Fanático de Dios? Yo sí lo he escuchado, sí. No. Yo soy un fanático de Cristo, de mi fe, yo por así decir, fanático de mi fe es como decir soy hambriento de mi agua. O sea, o tenés fe o sos fanático, son dos cosas diferentes. Mire que este es el principio nada más de la charla, así que todo lo que tenemos por hablar. Después le quiero preguntar acerca de qué es la fe, exactamente, o por lo menos cuál es su mirada sobre la fe. Estamos aquí, AM 830, en la 8, haciendo los notables, y nuestro invitado realmente, absolutamente notable, en estos 30 años donde somos programa distinguido de la ciudad de Rosario, la verdad que estamos coronando sábado a sábado. Es Hugo Mujica, que es poeta, es pensador, es activista, es ensayista, y es argentino, aunque ha tenido una vida, después le voy a preguntar por los 60 en Nueva York, por todos los mitos que hay en derredor de esa década y de lo que sucedía, por sus experiencias con las drogas, por ejemplo, en ese momento, todo en contexto, ¿no? Por supuesto. Y por un montón de cosas que tengo ganas de aprender, y seguramente los oyentes también. Así es que 500-830, mensajes de WhatsApp para que vos te comuniques. Acordate que en www.lt8.com.ar nos puedes escuchar online desde donde estés.
422-9514, 422-9515 son las líneas directas. ¿Querés hacerle una pregunta a Hugo Mujica, que es nuestro invitado notable? Bueno, puedes hacerla a partir del 422-9514, 422-9515, salís al aire. Y nuestra fanpage, Los Notables Radio, nuestro Facebook, Los Notables Rosario, y en el Twitter, @LosNotablesLT8. Estos son Los Notables. Conducción, Sabrina Nardi. Producción periodística, Guillermo Batalaro. Participación periodística y contenidos en redes sociales, Ana Clara Giorgio Nevia. Operación técnica, Nicolás Franceschetti. Locución comercial, Marcela César Fierro. Dirección general, Oscar Cecini. Los Notables. Accesaniga, el lugar obligado si necesita renovar su cocina. Diseño de vanguardia y en varios colores. Amoblamientos Johnson, en Paraguay 1356. En placares y vestidores, también Johnson. Diferentes propuestas con un estilo único. Accesaniga, distribuidores oficiales Johnson. Accesaniga, un amigo de la casa. Ahora también aberturas en Paraguay, esquina 3 de febrero. Grato, íntimo, así es Restaurant Mesón, un lugar para disfrutar la sabrosa cocina española. Excelente selección de tapas, paella, cazuelas, cordero braseado y mucho más. Buena carta de vinos y deliciosos postres. Restaurant Mesón está muy cerca del Alto Rosario, en Junín 798, esquina Canin. Reservas al teléfono 439-90-53. Sindicato Obreros y Empleados de la Industria del Tractor. Secretario General Osvaldo Matana, 53 años, al servicio del trabajador. Hugo, si nos tuvieras que describir con una frase lo que significa la música para vos, ¿qué sería? Y la música, a mí, de lo estético, del acceso a la belleza, me parece que es lo más fundamental, que desde ahí después se van concretando otras artes, ¿no? Pero la música, que viene de musa, que es la primera inspiración, digo, es como eso, es como darle al tiempo belleza, cosa que las artes en general son fijas, ¿no? Y eso es como ir tocando a través del paso del tiempo, haberle dado sonido a eso, ¿no? Es la temporalidad sonora. Crea tu espacio con Maropor. Logra ambientes modernos con las últimas tendencias en revestimientos antihumedad, pisos flotantes, cielos rasos y molduras. Maropor. Soluciones eficaces y estéticas para la construcción. Importador directo. Corrientes 1588. Teléfono 424-3183. Web maropor.com.ar. Maropor. Diseño hasta el último rincón. Bazar, bar, cocina de origen, las mejores tapas y cazuelas de la ciudad, exquisito sándwich, coctelería, aperitivos y vinos. Bazar, Güemes 2311, reservas al 430-4418. En Milei Aesthetical Group podés alquilar equipos de depilación definitiva Soprano XL3G con cabezal Speed, el último y mejor. Además, equipos de crioliposis con Milei Aesthetical Group hace crecer tu empresa sin inversión. Todo al servicio de tu spa, gabinete o centro de estética. Consultanos, encontranos en Facebook para turnos en depilación definitiva o alquiler de equipos. 0341-155-03-3109. Milei Aesthetical Group, atendido por profesionales capacitados por Alma Láser. ATSA Rosario, secretario general Juan Martino, comunica la reciente adquisición de un predio para la construcción de un camping propio. Estos son algunos de los beneficios: centro de capacitación, salón de conferencia, odontología. Informó ATSA Rosario, Asociate, Mendoza 2667, un gremio en constante crecimiento. Recién nombraste a la belleza. ¿Qué es la belleza? La belleza es indescriptible, pero es algo que uno reconoce
y que te llama. Se siente. Sí, es algo que te llama. Vos pasás por algo y te paraste a mirarlo porque lo nombrarías como bello. Y bueno, ese pararte a mirarlo es que te convocó, te llamó, ¿no? Y es un placer, sobre todo que no tiene finalidad. No es que te gusta para algo, ¿no? Sino algo que se cumple en sí mismo. El gozo te lo entrega y ahí empezó y terminó la sensación. Minutos pasaron de las 10:30 de esta mañana aquí en Los Notables. Nuestro invitado notable es un maestro, Hugo Mujica, que es poeta, es ensayista, es sacerdote, es básicamente un pensador argentino. Está bueno. A mí me encanta siempre tener la posibilidad de escuchar a alguien que nos ayuda a reflexionar sobre nosotros, sobre los otros, sobre la vida. Y que vino a Rosario y anoche estuvo presentando su último... ¿Cuántos libros publicados, Hugo? Porque yo me perdí mirando la cantidad. Tiene una cantidad enorme. Este es el último, ¿eh? Al alba, los pájaros. No, hay 12 libros de poesía y 12 ensayos. Y en idiomas hasta en búlgaro. No, tengo en maya también. ¿Cómo? En maya. Sí, se llama maya. No, lo que pasa es que hay 24 libros y después todo eso son reediciones en otros países. Por ejemplo, esto es una antología que recoge parte de toda mi obra. Pero libros son 25, porque ahora mandé uno nuevo a una editorial. O sea que ya se la pasa escribiendo, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. No escribo tanto, pero sí de golpe escribo, me pongo a escribir y es después trabaja en la cabeza. Hay un cuento de nuestro amado Negro Fontana Rosa que habla de la inspiración como algo, como una musa que de repente baja y hace que uno empiece así como... Sí. ¿Así funciona? ¿Más o menos así funciona? Depende a quién. Digo, hay muchas formas de escribir, ¿no? A mí me pasa que de repente me viene la idea de algo, me pongo y empiezo a escribir. Pero ese algo en general estuvo precedido por ahí hacía 10 años que estaba interesado. Cuando empiezo a mirar los libros, venía leyendo el tema hacía 10 años por ahí, ¿no? Pero sí, la inspiración está. La inspiración es ese arranque que no es una decisión de uno, ¿no? Inspirar que es decir, tomar aire. Y bueno, y eso fue nacer. O sea que siempre hubo una inspiración, o sea, algo que nos precedió a nosotros, ¿no? Yo ahora voy a empezar a transmitir algunas de las preguntas de los oyentes. Acordate, 500-830 los mensajes de WhatsApp, 422-9514, 422-9515, las líneas directas, salís al aire. Y si no, en el Facebook, Los Notables Rosario, porque Elba, por ejemplo, ya está diciendo buen día, Los Notables. Hugo, mi pregunta es, yo voy a intentar traducirla, porque una de las cosas que nos está pasando es esto, ¿no? Ahora quiero hablar de las palabras. Vale. Es que ¿usted de qué disfruta en la vida? Y ella agrega, si ha sentido o siente soledad. Vamos primero por el disfrute. ¿De qué cosas disfruta? De la poesía seguro. No, yo disfruto de la vida. A mí la vida en sí me parece fantástica. ¿Y qué es la vida? Y es un sentimiento de gratitud. Qué lindo. De algo que podría no haber sido y es, y me tocó, aunque sea un ratito. Me tocó pasar por acá, ¿no? A mí esa sensación del don y de la gratuidad, que me parece, bueno, despierta la gratuidad, despierta gratitud, ¿no? Y eso me parece la celebración de estar viva, ¿no? Y la vida está en todo. Sí, la vida es todo. Es todo. Lo que pasa es que uno la puso en algún lugar, pero nosotros somos los vivientes de la vida. O sea, la vida ahora nos está viviendo y siendo algo que no había sido antes nunca ella, ¿no? ¿Y por qué perdemos tiempo? Nos la perdemos muchas veces. Y como todo, porque hay un misterio ahí de alienación, de distracción, de lo que quieras, ¿no? Pero
lo mejor lo perdemos. Porque creo que básicamente hemos complicado demasiado todo, ¿no? Y los complejos y la vida somos... quedó abajo del funcionar. La complejidad es parte de lo estructural del ser humano. No necesariamente, no. Digo, porque uno estructura y desestructura a la vez, ¿no? Lo que pasa es que por ahí estructuramos más de lo debido y se volvió como una capa que nos tapa, ¿no? Nietzsche decía algo que a mí me encanta, que dice: prefiero la danza de la vida a la marcha de la historia, ¿no? Pero es la vida lo que hay que celebrar. Y bueno, celebrarla, darle el consentimiento, eso es felicidad. Eso es felicidad sostenida, porque veo que hay como una idea de que la felicidad viene de ratos. Sí. No sé, de nuevo, volvemos a lo que había dicho, no sé si la felicidad es algo que uno tiene, o la felicidad acontece en determinadas situaciones, ¿no? Porque yo estoy en contra de esa idea de que, como te decían, de que el amor lo tenemos depositado y lo sacamos, ¿no? El amor ocurre en un encuentro, Bueno, pero la felicidad... puede ocurrir y vos no darte cuenta, o estar mirando para otro lado, o estar... No, porque vos tenés que poner tu mitad, por así decirlo. En Si el no, amor no- o en todo. Si no, no ocurre. Si no, no ocurre. Nada. O sea, vos podés estar ante la más maravillosa puesta de sol y no la mirás. Entonces, Exacto. la puesta de sol no ocurrió. Digo, no ocurrió la chispa, el sentido, eso. Absoluto. Por Claro. lo menos para vos no Sí, ocurrió. sí. No, para vos no ocurrió. Y para el otro tampoco, porque solamente en vos puede ocurrir lo que es material. Y pregunto, ¿y esa celebración, esa gratuidad Sí. hacia la vida, que creo que es una manera de... Gratitud. Gratitud. es Ante verdad. la gratuidad de la vida. Ante la Sí. gratuidad de la Sí. vida. Es tu respuesta a la gratuidad, es la gratitud. Perfecto. Es una manera de ser y de estar en la vida. Sí. Y yo agregaría que no es precisamente por, sino muchas veces a pesar de. A eso iba. Por eso te Esa lo digo, iba a ser para mi que no te pregunta. preocupes. Esa iba a ser mi pregunta. Claro, sí, porque digo... Porque el dolor nos atraviesa, Sí, porque claro, las sí, situaciones también. ocurren. Bueno, pero todo eso es la vida, ¿no? Eso también es Sí, todo la eso vida. es la vida. Sí, sí. Y además después vas aprendiendo que una cosa lleva a la otra, que eso que era un dolor era una apertura, etcétera, ¿no? También... Todo puede transformar, uno puede transformar Claro, el problema es que, absolutamente todo. ni bien soltás la idea de fijeza, de que tiene que ser de esta forma, ahí empieza como un fluir, ¿no? Ujú. Aún la tristeza, la Sí, sí, angustia, sí, el sí, dolor, sí, sí, sí. aún la situación más crítica o más tremenda. Sí, es tremendo y es crítica, etcétera, pero bueno, también si miras para atrás todo lo pasaste y todo siguió, que también aprendés de que el problema es siempre en aislar un momento en la sinfonía, ¿no? Escuchar el instrumento y no la música. Y cuando eso llega, porque a todos nos llega, de alguna manera, de otra. ¿Qué es eso? El dolor. Ah, el dolor, sí. Una situación dolorosa. Sí. No importa cuál. Digo, Sí. yo siempre tengo la idea que el dolor más grande siempre es el de uno, ¿no? Sí. Podés venir y decirme, no, a Sí, mí sí, me sí, pasó, sí, no sí, sé sí, qué. Y vos sí. decís, bueno, sí, pero Sí, sí. este me duele a mí. Sí. Hay que atravesarlo. Y sí. Hay que dejarse llevar, atravesar, porque veo que hay No. gente que dice, no, hay que seguir, vamos, todo tiene que Sí, sí, continuar, eso hay que ir para taparlo. adelante. En ese caso lo quieren tapar, sí. No, yo creo que hay que vivirlo, porque es real. Y si es real y parte de la vida, te va a dar algo. Aunque sea algo doloroso, que es curioso. O sea, uno quiere sacar el dolor de la vida, pero uno nació a través del dolor de los padres, ¿no? Digo, hay un misterio en el dolor. Pasa, a mí me impresiona que en la mitología del Buda, que dice, bueno, que era un rey, vivía todo bien, contento en su castillo, después sale y ve un muerto, ve un enfermo y ve un viejo. Ujú. Y es curioso, porque y eso lo lleva a darse cuenta de la relatividad de la vida, etcétera, etcétera. Pero son las tres cosas que negamos contemporáneamente, ¿no? Todo La el vejez tiempo. es negada, Sí. la muerte ya no se muere nadie, porque ¿quién vio un muerto últimamente? Digo, te llevan directamente a un jardín de paz, Memorial Park, lugares que da ganas de ir. Digo, son como de placer más de simbolizar la muerte. Y la enfermedad dejó de ser el lugar del dolor que de alguna forma nos daba para pensar la vida. Y se volvió algo que le pasamos al médico y que se arregle él. Entonces se volvió algo técnico, no una conciencia de dolor. Y creo que desgraciadamente el nacimiento está volviéndose algo técnico.
que ahora también se va a encargar la ciencia. Entonces hemos perdido esos lugares que eran dolorosos, pero también de conciencia de la finitud de la vida. Te despertaban a que no juegues, a que todo está bien y para siempre, ¿no? En algún momento se termina. Claro, también era parte constitutiva de la vida, que después se vuelve muerte. Pero si sin querés. una mirada tremendista sobre eso, tremendista, al contrario. No, al contrario, digo, yo creo que la quinta esencia de ser realista y vivir bien es ser consciente de la finitud. Es lo que nos cuesta aceptar, ¿no? Claro. Creo que la pregunta quedó picando, o había una segunda parte. Hay una segunda, pero ahora voy con Luis, porque Vale. nos está escuchando y nos llamó desde Empalme Granero. Le voy a pedir, Hugo, que se ponga los auriculares para poder escucharlo a él. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, querida. Te escuchamos y te escucha Hugo Mujica. Bueno, quisiera preguntarle a su eminencia, ¿por qué Dios hizo al hombre desgraciado cuando fue su misma esencia la que lo ha formado? Primero, no soy ninguna eminencia, soy una persona. Y segundo, no creo que Dios hizo al hombre desgraciado. Digo, hay un misterio del mal, que se supone que fuimos creados para el bien, o sea, en el mito de la creación 7 veces Dios dice que va mirando todo y ve que todo está bien. De alguna manera después hubo una transgresión, una alienación, lo que sea, que lo mitificamos con la serpiente, etcétera, etcétera, y ahí hay una ruptura que figura en todas las tradiciones filosóficas, religiosas, de todas las religiones. Que algo pasó, por decir así, algo pasó mal, pero nosotros no pertenecemos a esa relación con la realidad que nos permite ser armónicos. Se llama el mal, se llama el demonio, se llama como quieran, la reencarnación, porque después de toda la reencarnación es venir acá porque uno tiene que seguir purgando, claro. Que tampoco explica cómo nos encarnamos la primera vez, porque no veníamos de ningún lado como para caer en la desgracia esta de estar vivo. O sea, todo siempre al origen, cuando viene el mal hay un salto que nos explica. Y esa contradicción está en la condición humana. Pero no creo que sea Dios en el sentido de que originariamente fue así, sino que en algún momento hubo una ruptura. Muchas gracias, padre. ¿Puedo aceptar 2 preguntas más? Bueno. Quisiera saber por qué el hombre no es capaz de ir suavizando a través del tiempo esos años de excesiva luz y de excesiva sombra, ir dejando lo que en el fondo es bueno y por estar lleno de verdades siempre perdurable. Y seguimos con el misterio del mal. ¿Por qué? O sea, creo que cualquiera que tiene más de 50 años sabe lo que quiere. Y está del otro lado de la vereda y lo que no sabe es por qué no cruza. Digo, hay un misterio de que uno sabe las cosas y no tiene la voluntad de hacerlas, ¿no? Y el hombre sabe lo que es la paz, lo que es la justicia, pero bueno, pareciera que constitutivamente eso es más del orden de lo ideal que lo real. Después de todo, cuando se hace el mito de la creación del paraíso, de los 12 primeros capítulos de la Biblia, se pone ya constitutivamente un crimen entre los 2 hermanos. Digo, hay algo que quizás... o sea, uno nunca sabe cuánto peor podríamos estar. Pero hay algo... Pero ¿puede decirle algo, Luis? Perdón, que yo me meta en la charla entre ustedes, que me parece súper interesante, porque la pelea entre el bien y el mal también es parte de nuestra historia, de la de todos. No sé si es en este momento, yo le voy a decir en este momento, y a lo mejor usted, Hugo, me dice, no, pero fue siempre eso que... por lo menos es mi sensación. Estamos viviendo un momento donde los malos, entre comillas digo esto, ¿no? Donde el mal es como más cool. Ser bueno, ser transparente, ser la ternura, la inocencia, es como ser un estúpido. Sí. A lo mejor es una sensación personal, ¿eh? Sí, no, yo diría que vivimos una época cínica.
Lo dijo usted, lo resumió así como Ahora, por perfectamente. otro lado, también es real que vivimos una situación especial, que hubo pocas en la historia, que es el cambio de dos culturas. Nosotros terminamos con una cultura que se llamaba Occidente, etcétera, y todavía no empezó otra. Pero también es real que todos estos valores que hablamos, como que alguna vez fueron existentes, que terminan en el siglo XX. El siglo XX es llamado por la sociología el siglo de la catástrofe. 70 millones de muertos en Europa nada más dejó el humanismo. Bueno, a lo mejor el horror hizo que el ser humano pudiera darse cuenta. No, el horror fue que ahí se destruyó todos los falsos ideales. O sea, porque teníamos las palabras, yo no sé si estábamos viviendo eso, que vos lo sé sonar con ese tonito lindo. O sea, todo eso lo estábamos diciendo, pero de repente aparecía todas generaciones en los 50 y los 60 que decían, no sean careta, atrás de lo que dicen no hay nada. O sea, atrás de lo que dice está el interés, está el negocio, está atrás de la religión la manipulación. También hubo una caída de eso que ya no contenía eso que se supone que alguna vez contenía, ¿no? Eran los hijos mirando a los padres, que era muy lindo lo que decían los padres, pero veían que no lo hacían, ¿no? Entonces, es verdad que vivimos en un momento de desconcierto, porque todavía no generamos una cultura nueva que creo que van a ser a través de todo este mestizaje de razas que se está dando ahora, ¿no? De ahí saldrá algo nuevo. Pero no sé si es más o es que ahora está como todo en carne viva. Claro. Luis. Sí, quisiera hacerle una última pregunta, ya que me está llenando de sabiduría el hombre, porque quiero saber y no puedo porque en mis libros no está. Quisiera que me responda, a través de su sabiduría y de su bondad, la última pregunta, que es muy difícil. ¿Por qué el hombre no alcanza, a través de los años, a compensar el predominio que nuestra alma pretende dar al subjetivismo? Como dijo acá la señorita o señora, estamos siempre en la lucha del bien y del mal. Y yo por ahí, el tratar de sea todo lo que es. O sea, yo tengo un poema que termina diciendo, saber que no habrá victoria es lo que da grandeza al combate. Quizás esa idea de ganar no sea real o sea una pérdida. Ahora, lo que se está jugando en eso es el combate. Yo no sé si pero la es dentro resolución, de cada uno de nosotros. Sí, dentro, fuera, digo, no hay dentro y fuera. Digo, uno está en la vida, es en la vida el combate. Bueno, sí, pero a veces... O sea, estás en tu casa y salís de tu casa. Está bien, pero sí, uno tiende a pensar que cuando hablamos de esto, hablamos de, no sé, un acto terrorista o no sé dónde, o la entradera de no sé pero dónde. yo creo que en el contexto que lo plantea el señor... Estamos hablando en cada uno de nosotros y también en eso. Sí, en la historia, en la vida, en la historia, en uno, en afuera. ¿Y ahí uno es libre para elegir? Digo, ¿dónde pararse? En esa pugna. No, estás eligiendo, vos obvio. estás eligiendo, o sea, si te querés ser bueno o tenés ganas de ser malo. Partido, un rato de un lado, un rato del otro. No digo que nadie no hay santo. Por eso digo, uno está en ese combate. Pero yo creo que esa es una lucha que se está dando y que se juega sin resultados. ¿Todavía? Se juega lo que deben... No, nunca. Por ahora nunca conocimos un resultado. O sea, nunca paró de haber este combate. Yo tendería a pensar que es constitutivo de la vida. Y en el medio de eso uno va eligiendo y dibujando el rostro que va a tener. Luis, gracias, te mando un beso y gracias por la calidad, además de las preguntas. Un abrazo a su eminencia por sus conocimientos. Bueno, porque gracias. Todo aquel que tiene conocimiento para mí es una eminencia. Bueno, es que es muy grande el título. Chao, adiós. Muchas gracias. Un beso, muchas gracias. Muchas gracias. Después nos queda pendiente el tema de la soledad, que era la otra parte de la pregunta de Elba, que le preguntaba si alguna vez había sentido o siente soledad, y es todo un tema la soledad, porque veo que también es políticamente incorrecto estar solo, hay que estar siempre acompañado, rodeado de gente, igual ahora se volvió ruido. Cool, ahora se volvió cool. Más o sí. No, o sea, vivir solo pero no ser solo, son cosas distintas. No, pero por ejemplo, antes vos ibas a un restaurante, yo siempre prestaba atención a eso, y si ibas solo te decía el mozo, ¿estás solito? Ay, lo decía en y te miraban con lástima. En vez ahora es loco, vos sí que la tenés, vos sí que aprendiste. De la soledad hablamos
vemos en un rato. Hay un poema que dice: hace apenas días murió mi padre, hace apenas tanto. Eso me da a pensar que es el tiempo. Ujú. ¿Qué ¿Qué es? es el tiempo? Y el tiempo es la vida, es una de las formas de nombrarlo. Si querés, lo nombramos en su situación de medida. Pero cuando uno habla del tiempo, es la vida. O sea, ¿qué nos fue dada a nosotros? Un tiempo de vivirla. 3 minutos de las 11 de esta mañana en Los Notables, programa distinguido de la ciudad por decisión del Consejo Municipal en estos 30 años que estamos cumpliendo. Hoy con un notable, Hugo Mujica, poeta, pensador argentino. Yo lo repito porque siempre se van enganchando, ¿no? Porque por ahí alguien justo ahora... Sí. Empezó a escucharnos y entonces por eso lo repito todo el tiempo. Sacerdote, activista, ensayista, que de hecho anoche en el teatro precioso, Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario, estuvo presentando su último libro de poesía, que es una antología poética, entre 1983 y 2016. Al alba, los pájaros. Y me imagino que en la portada la pintura es suya. No, Pero me imaginé mal. y sí. Pero podría haber sido. Y ¿Por qué no? porque todo puede haber sido. Me encanta porque tiene una respuesta maravillosa. Para todo tiene la No, además una respuesta justa. Exacto. No nos pelearíamos nunca, usted y yo. Es buenísimo. En vez de decir me equivoqué, dice, podría haber sido, claro. Claro. No te hay- dijo más nada, No hay hay ningún argumento. decreto mundial contra que no haya, que lo prohíba, así que pero podría digo, haber sido. como también es pintor, y ha estudiado artes plásticas y demás, digo, podría haber sido. Obvio. Pero no fue. Como la vida, qué sé yo. Me voy al WhatsApp, 500-830-341, si no estás en Rosario. Dice, soy Juan, de Parque Casas. Hace unos años fui a la presentación de Flecha en la Niebla. Qué buen título. Es un título maravilloso. Podría haber sido para esta mañana, pero... título maravilloso. Flecha en la Niebla. Hugo me lo dedicó y firmó. Decía, esto es lo que usted le escribió en la dedicatoria: desde el puente de la palabra. Me quedo acá. Él además le pide otra cosa, que ahora vamos a ir, que es mucho más, que tiene que ver con que haga una reflexión sobre el Padre Nuestro. Y le mando un abrazo muy grande. Pero la palabra si digo bastardeada está mal, tengo que usar otra banalizada, bastarda. Esto sí, en estos últimos años. Voy a hablar de la Argentina, Sí. no del mundo. Es un puente, claramente. Sí. También puede ser un vínculo, sí. Sí, también puede ser una bofetada. No, la palabra es todo. Es todo. Ahora estamos claro. hablando. El ser humano vive adentro del vocabulario, vive adentro del lenguaje. Sí. Nosotros, Es a partir del lenguaje. no sé si con- usar la palabra, pero digamos, nosotros lo único que sabemos es lo que estamos diciendo. Ujú. Y como necesitamos saber para estar, estamos siempre dentro del lenguaje. Nosotros caminamos por la playa, caminando por la palabra camino por la playa. Sí, además O sea, todo lo llamando playa, Todo lo arena, tenemos mar. que hacer propio a través de nombrar. De la palabra, Así de que la- la palabra es todo. ¿Y qué ahora, si pasa está tan cuando bastardeada, no es... y acotada, no solo Sí. bastardeada, digo, con Sí. un vocabulario cada vez más reducido? Sí, se está volviendo un código. Pero a la vez están naciendo otros lenguajes, por ejemplo el de la imagen, ¿Qué es un lenguaje? que es un por supuesto? lenguaje, y que la palabra es también una imagen. Hay un cambio de imágenes, porque la palabra es una imagen sonora. No se me vaya a Es un socir que ruidito. me complico, ya me complicó No, cuando no, lo no, estudié. no. Me Pero voy a complicar de nuevo. no me refiero, es una imagen sonora. Sí, la palabra. Dentro del cual pusimos determinadas contexturas. Y ahora en realidad el cambio empezó en el Renacimiento. Ahora, perdón, Hugo, eso que no podemos nombrar Sí. es desconocido para Ah, pero nosotros. espera, eso es seguro.
sigamos con lo que estamos. En el Renacimiento se cambia toda la imagen teológica y clásica de que el mundo era un libro escrito por Dios a la imagen matemática, de que en realidad empieza que Dios escribió a través de las leyes matemáticas. Entonces ya empieza a quedar de atrás la palabra. Ya no es la revelación de la existencia a través de la palabra, sino del número. Y ahora aparece a través de otras imágenes. Yo tengo un amigo que vive en uno de los pisos de mi casa, que es un francés, que vino a Argentina, tiene como 3 doctorados, no sé qué, y estuvo 6 meses sin leer absolutamente nada, solamente viendo en Instagram imágenes y tomando nota cómo en su cabeza empieza a desarrollarse un lenguaje, que empieza a relacionar una imagen con la otra, entonces varias se hacen una, y él describe cómo se va formando todo otro lenguaje, ¿no? Entonces estamos en un cambio de lenguaje de alguna forma. ¿Dónde vamos a parar? No sabemos. Por ahí sirve, por ahí no. Tantas veces uno intentó en la vida cosas que después quedan de lado y otras las absorbió. Entonces, por un lado hay una reducción del lenguaje clásico que comprendimos. Pero no sé si no están haciendo otro lenguaje. Pensá que cuando se empieza a escribir, Platón empieza a escribir en contra del escribir. Le parece que ahora se terminó la palabra, porque aparece la palabra fija y no sonora. Bueno, nosotros ahora nos estamos asustando de otra cosa. Y sin embargo, la palabra escrita terminó representándonos como humanidad. No, pero en el momento que aparece como un peligro, que ahora se iba a terminar la posibilidad de hacer preguntas. No era ese el planteo, por lo menos no para mí. No, lo que estoy diciendo que por ahí no es tan catastrófico, sino que es un paso de una cosa a otra. Pero digo, el manejo de cada vez menos vocabulario pero te digo, en adolescentes, sí, pero esos adolescentes generaciones. Sí, pero esas generaciones tienen una funcionalidad de la imagen que nosotros no tenemos. Son capaces de reconocer a través de imágenes. Pero también tienen menos herramientas para resolver. A ver, la poca lectura, la poca utilización del vocabulario, la falta de instrucción o la poca instrucción a la que pueden acceder, que no es solo la institución, la escuela, sino incluso la familia. Hace que a la vez haya menos herramientas con las que se cuentan a la hora de resolver cualquier conflicto, no importa cuál sea. Sí, yo eso no estoy seguro. Yo creo que también tienen otras habilidades que nosotros no comprendemos. Y que por otro lado, yo creo que también yo no sé si otras épocas eran tan diferentes. Lo que pasa es que ahora tenemos más acceso a lo masivo, a saber de mucho. Yo siempre doy el ejemplo. Y no saber de nada. Cuando yo era un adolescente, yo leía y mis 15 amigos jugaban al fútbol. Que la pasaban bárbaro, me parece perfecto. Ahora, 30 años después, nos juntamos los que leímos, porque es más o menos la vida, te va juntando. Y hablamos como que antes todos leían. No, antes todos iban al fútbol como hoy. Entonces también hay una ilusión, ¿no?, de que antes era tal cosa. No, antes, no sé, masivamente la gente hablaba mal y masivamente la gente tenía poco vocabulario. Y la gente que tenía acceso a la lectura era muchísimo menos que ahora, porque no habían inventado todavía el libro bestseller, el libro para entretener. El que leía libros en serio. Entonces no sé si también eso cambió tanto, o nosotros seguimos comparando con algo que fue, pero no fue masivamente, fue para un grupito. Y ahora sí tenemos a través de los medios como un juicio más general, más abarcativo. A lo mejor tenés... Que eso esté ahí no quiere decir que se consuma. Digo, la posibilidad está. Hoy con la web podés leer lo que sea, leerte los Digo, el Ulises te lo bajás y lo lees. Pero una cosa es que esté ahí para vos y otra cosa es que vos sepas cómo buscarlo. Digo, a eso me refería cuando digo la falta de herramientas. Bueno, de hecho, la violencia es como esto de la resolución de conflictos a través de la violencia. Bueno, no tiene que ver con alguna carencia en las herramientas a la hora de resolver. Sí, no sé yo lo pondría que el momento cultural que nos toca vivir, que es, de nuevo, el fin de una cultura,
que es la tradición occidental humanista, y una que todavía no empezó, nos deja en una zona de conflictividad, porque, digamos, como sociedad no estamos entregando nada. Y si no generas sentido, generas violencia. Hoy veía en Kansas un tipo que agarra y mata. Sí, 17 bueno, personas. deja una marca, ¿no? Digo, es una forma de... Yo creo que la única diferencia que hay entre la violencia típica que existió siempre y la de ahora es que ahora se agregó la gratuidad. O sea, yo te robo y después encima te mato. No hacía falta matarte. Pero esa sensación de dejar una marca, ¿no? De ejercer un poder, que sentís que estás en el medio de una sociedad donde no importás. Ahora, eso a mí me parece que... Y si vos no importás, el otro tampoco importa. No, tampoco, no, y vos te tenés que darle importancia, porque lo que hablábamos antes del reconocimiento, nadie te reconoce, mira, yo soy pum, tengo más poder que vos porque vos no me reconoces y yo soy capaz de matarte. Pero bueno, estamos en la conflictividad esta y no sé si las palabras va a ser el lugar de la resolución, ¿no? Porque, como te digo, yo creo que la palabra va a pasar a tener otro nivel, pero no va a ser la gran herramienta que fue para nosotros a través del humanismo, que era el libro. Qué pena. Que no sé, porque de alguna forma frasó. Bueno, si no, todavía pero yo, estaría. Discúlpeme, yo pienso como, tengo esta cuestión borgiana de qué es el paraíso o la biblioteca. A mí yo veo una biblioteca y me encanta porque me gustan los libros. Yo tengo miles de libros en mi casa. Es más, no puedo leer, a mí me pasa que yo no puedo leer en internet. Puedo leer un diario, pero digo, leer en serio, no, necesito el libro. Yo también. Pero no confundo mi necesidad con el análisis por supuesto. Situacional. No, claro, está claro. No, yo creo que están haciendo otras cosas que nosotros... Pero uno va por la vemos. calle y también escucha. Pero lo que yo quiero cómo decir habla es la eso, gente, cómo se expresa, digo, cómo se comunica entre tomo sí. la palabra como el gran momento del humanismo, etcétera, lo que hay que darse cuenta que el humanismo fracasó. Es horrible eso. No, porque el humanismo era un delirio muy grande. ¿Por qué? Era una utopía. Era el sujeto separado de la realidad. Es el que inventó el yo soy y no el nosotros estamos, que fue lo que rigió hasta la modernidad. Antes nosotros éramos partes y estamos en una vida y de repente el sujeto humanista es aquel que se sujeta a sí mismo y frente a él tiene un divorcio con la realidad sobre la cual, a través de la razón, el gran organismo del humanismo, va a ser él el que resuelva la realidad a través de la razón. Eso terminó en las guerras y terminó en el vacío nuestro en el cual nació la juventud. La juventud no está vacía, nació en nuestro vacío. Nosotros dejamos de transmitir sentido. Sí, claro, sí, por supuesto. O sea, lo que tenemos que hacer es dejar de idealizar de dónde venimos, porque si no estaríamos todavía. Cuando alguien ya no está en un lugar es que eso que venía no tuvo el poder para seguir transmitiéndose. Le pido una reflexión sobre el Padre Nuestro. ¿No? No, si no tiene ganas, no lo hace. Digo que no sé, la idea que sería ir por... No, otro día. El 892 Juan, perdón, que estaba mandando el mensaje, también le pedía una reflexión sobre el Padre Nuestro. Pero si no tiene ganas, no tiene ganas. No es ganas, pero digo, no creo que dé porque sería largo. Bueno, no lo hacemos. Buenos días, felicitaciones por el programa. Quisiera saber qué le diría el Padre Hugo a una persona que no puede tener hijos. Muchas gracias, un placer escucharlo. Así lo que me sale así como desbordante, que adopte. Digo, me parece un acto casi más generoso que tener un hijo. Claro, absolutamente. Nos quedó pendiente lo de la soledad. Ajá. Que preguntaba Elba en el Facebook de los notables. Sí, bueno, distingamos. Hay soledad y hay aislamiento. El aislamiento es lo que hace que la soledad se sienta como carencia. Y la soledad es la posibilidad de habitarse a uno mismo en naturalidad, por así decirlo, ¿no? Porque hay una dimensión de nosotros de que somos solos. Y desde esa soledad salimos a los demás. Y traemos a los demás a esa soledad. Eso es parte de nosotros.
Después, el estar aislado, esa es otra cosa, es cuando uno siente la necesidad de tener ese otro que no tiene, ¿no? Eso sería. O está aislado de no poder recibir, porque uno está encerrado. Pero la soledad es constitutiva, uno es un sí mismo que sale y vuelve a sí mismo, ¿no? Hay un flujo y reflujo. ¿Y el miedo también es constitutivo del ser humano? Y sí, lo que pasa que también constitutivo del ser humano es superar esas cosas que uno siente que son negativas para la vida de uno. Pero el miedo puede, en realidad, bien, no patológicamente, sino en el buen sentido, está bien, porque es el que te advierte del peligro. Lo que pasa es que el miedo también después se puede volver una paranoia, por llevarlo al otro extremo, ¿no? Pero el miedo es constitutivo y es una alarma, si querés, ¿no? Como muchas de esas cosas que tenemos. La angustia es una de las mejores cosas que nos pasan. ¿En serio, así? No en el sentido patológico, de nuevo. Pero la Claro, angustia, no cuando se instala y se queda. Si tomás la palabra angustia, que quiere decir sensación de angustura, es cuando la vida te avisa que la situación que estás viviendo ya te queda chica, que es angosta, de ahí viene la palabra angostura. Te avisa de que ya está, ya esa situación no dispensa más vida, hay que salir. En vez de salir uno toma Antrax, no sé cómo se llama. Sí, no importa. La pasa bárbaro, porque no se da cuenta. Pero es fantástico, es la vida que te avisa que no hay vida, ya se acabó donde estás, ¿no? Estamos unos minutitos antes del servicio informativo de la 8. Nuestro invitado notable es el gran Hugo Mujica. Y me voy un segundo al Facebook. Acuérdate, ahí nos encontrás, Los Notables Rosario. Y si no, mensajes de WhatsApp en el 5100-830. Dice César, no lo sabe, pero para mí es un referente. Hugo es brillante. Dice María Cecilia, fabuloso poeta y filósofo. Desde que descubrí su poesía no puedo dejar de leerlo. Una amiga me regaló muchos de sus libros de ensayos poéticos filosóficos. La música de esa lengua es inefable y él llega a encontrar la palabra. Abrazo al gran Hugo Mujica, humilde, generoso y profundo como pocos. Y dice Patricia, un lujo, me gustaría que repita el significado de la soledad, muchas gracias. Bueno. Está bien. Está bastante bien, le voy a decir. Sí. Sea humilde. No digas genial, qué suerte, porque no ahí dije la nada, humildad dije, se termina. Está bien. Está muy bien. Cuando volvamos, porque ahora nos tenemos que ir a las noticias y quiero que nos demos un poco el tiempo para eso. ¿Nos cuenta un poco acerca de cómo fue aquella década del 60 en Estados Unidos? Porque a usted le tocó irse chico, a partir de un problema familiar. No. ¿No fue el tema de su papá? No. Ah, ¿fue decisión personal? Sí. ¿Por qué? ¿Por la ceguera de mi padre? Sí. No, mi padre quedó ciego cuando yo tenía 5 años. ¿Y usted se fue qué? ¿A los 13, más o menos? 19. ¿eh? Ah, un poco más grande. Ay, esta información, hay que chequear la información. Es la que hay. Además, si no la chequeo con usted, ¿con quién la voy a chequear? ¿Está en su biografía? No. En Wikipedia ahí dice, a los 19 años me fui. No, yo a los 13 años lo que empecé es a trabajar y después a los 19 me fui porque quería respirar mundo. Me sentía un llamado hacia ser más amplio, más libre, etcétera, y ahí me aventuré al viaje. Pero ¿Y Estados Unidos fue el destino elegido? Sí, no, en realidad yo me iba a Francia con un amigo y después con los dos éramos menores y a mí yo a través de ciertas artilugias engañé y mis padres me firmaron la autorización para salir y mi amigo, que no era escritor, inventó mal el cuento y no lo firmaron. Entonces, yo sentí que sí, no sé, que irme a Europa solo me parecía... Era como mucho, mejor Estados Unidos. Mi idea era que al menos podía volver caminando, la desgracia era mucha. Nos vamos a ir a las noticias del servicio informativo de la 8 y después ya nos metemos en aquel Estados Unidos de los 60. Era la época del Flower Power y todo eso. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Ahí nos vamos a meter.
minutos pasaron de las 11:30 de esta mañana aquí en Los Notables, en este clásico que tiene 30 años, que es programa distinguido de la ciudad. Esto decidido por el Consejo Municipal y nosotros estamos muy, pero muy orgullosos. Y ya te vamos a avisar cuando sea el evento oficial, para que vos también seas parte, porque te necesitamos. 500-830, mensajes de WhatsApp, 422-9514, 422-9515, si querés salir al aire. Y nuestro Facebook, Los Notables Rosario, o en @losnotablesLT8, que es el Twitter. A ver, se ha hablado tanto acerca de lo que fue la de los 60. De hecho, a mí en lo personal me hubiera gustado nacer en esa época. Uno dice tantas cosas. Había todavía como la sensación de que el mundo podía cambiarse para mejor, ¿no? Que las utopías podían hacerse reales. ¿Cómo fue vivir en Estados Unidos los años 60? Bueno, primero, ten en cuenta que los años 60 existen desde los 70. Claro. Porque siempre mirando hacia atrás que uno... Yo siempre doy un ejemplo, que yo vivía en el Lower East Side, que es el lugar donde estaba el hippismo en Nueva York, y yo me pasaba diciendo, yo quiero tener amigos hippies, me parecía que era bárbaro los hippies. Y una vez alguien hablando conmigo me dijo, porque ustedes los hippies. O y sea ahí me di cuenta que yo también era un hippie. Ya era. Pero en lo cotidiano, ¿viste? Te levantás a la mañana y te acostás a la noche, hagas lo que hagas ese día. ¿Qué era ser hippie? Después pones Digo, ¿qué era ser hippie ante la mirada del otro? No, ser hippie era, hablando cínicamente como nos corresponde, Como decíamos corresponde, que éramos sí. contemporáneos. Para mí era un brote afectivo en la racionalidad sajona. Ajá. Pensá que en los 60 hubo en todo el mundo un movimiento. Mayo del 68, los pibes marchaban con saco y corbata. El hippismo era disfrazarse de medieval, era ir a la plaza, abrazarse. O sea, entre los negros y los latinos no nos pasaba nada con el hippismo, a pesar que éramos hippies, porque vivíamos colgados uno arriba del otro, lamiéndonos. Claro. Ahora, el americano jamás, un padre, un hijo le da la mano. Entonces fue un brote afectivo, y que y mítico, ¿no? Porque había que, yo me acuerdo de ir a Washington porque teníamos que rodear todo el Pentágono de la mano y el Pentágono iba a levantarse y se iba a ir. Digo, era muy mítico todo, era así una mezcla de... Místico más, además. No, místico no. Y Místico, sí, porque diría de yo. pensar que el Pentágono se iba a levantar y se iba a ir. Bueno, pero no sé qué hablamos por místico, pero yo lo llamaría místico, ¿no? Había ritos, había formas muy catalogadas de cómo te tenías que vestir, la camisa azul, la charretera, la sandalia. O sea, fue un movimiento de eso, para mí fue una explosión afectiva. O sea que el amor también era distinto. Sí, y por eso fracasa, aunque no fracasó porque muchísimas cosas que ahora damos por descontado empezaron en los 60 y después quedaron. Pero fracasa porque es la primera imagen de la contracultura en la historia que el que aparece, la imagen no tiene un libro bajo el brazo. Claro. El hippie deja los pensamientos, es toda emoción. Y la emoción no dura, la emoción es un estallido, después le tenés que dar forma a eso. Y el hippismo fue incapaz de dar forma. O en todo caso, el sistema volvió a chuparse, fue el sistema que absorbió ese contenido y le dio forma, y mirabas televisión y aparecía el pibe hippie en la familia burguesa tomando la misma Coca-Cola. En la música, por ejemplo, le dio forma. No, sí, más... Pensé que después de Gusto murieron los 4 líderes. Está bien, bueno. No me refiero, estalló también la forma. Pero claro, estalló y que no, pero eso muchas queda. cosas, las discotecas, todo ese mundo nace de la psicodelia, el amor libre, etcétera, que no sé qué bien qué quiere decir, pero digamos, toda esa permisividad, muchísimas cosas nacieron y después quedaron. Pero el hippismo como utopía de lo creativo, como conductor de la historia,
Eso no eso no sucedió. continúa, claro. No. Eso era contrasistema. Ahí me parece que, como dijo antes, se lo comió el sistema. Sí, se lo comió, sí, obvio. Digo, en el 68, ya como te digo, había ya propagandas que veías la familia comiendo, que yo, y el hijo hippie en la familia consumiendo los mismos productos. Ya fue incorporado. Ya estaba. Y Life Magazine sacó una revista sobre el Be-In, que fue la gran fiesta, que era un número especial y costaba $1. O sea, ya estaban haciendo negocio. Gusto costó $7 millones, que son 20 de ahora. Eso no lo puso el hipismo. Era parte de esto, de esa movida del hipismo, experimentar con ciertas drogas en ese momento. Al principio sí, o sea, pensá que... O sea, el hipismo era medio una cosa, después estaba todo el movimiento psicodélico, que se confundía pero no era lo mismo. Yo trabajé con Liri, era algo más técnico, digamos, hacíamos experimentos sobre la creatividad y el ácido lisérgico. La droga todavía era muy de búsqueda, no era todavía de consumo, como termina siendo en el 65. Era como el opio para los franceses de Baudelaire. Pero Hugo, cuando dice búsqueda, es búsqueda espiritual, búsqueda... No sé, búsqueda. O búsqueda cada uno buscaba algo diferente. Está bien. Era búsqueda. O sea, no era en función de, digamos, de volverse loquito, sino en función de cosas que descubrías a través de lo que se suponía que era la ampliación de la conciencia. Sí, otro estado. ¿Sabes? Y LSD, por ejemplo, significaba League Spiritual Discovery, la Liga del Descubrimiento Espiritual. O sea, había todo eso. Paralelo a eso estaba toda la ebullición política de los 60, que fue impresionante. La liberación femenina, la liberación de los negros, todo lo que ahora cuando Bush dice hay que volver a la grandeza americana, se refiere a los 50, cuando todo eso no existía. Cuando los negros eran negros, esclavos, la mujer era un trapo. No utilizaban ni siquiera los baños que los blancos. Eso lo vi yo, incluso en Janssen Century todavía había. O sea, pero pensá que en esa década liquidaron a Kennedy, a Bob Kennedy, a Malcolm X, a Luther King, digo, era a revólver se resolvía la historia. Fue una época muy compleja, muy rica. Pero te digo, la apuesta era que la historia la conduja a la creatividad, que era un poco lo de mayo del 68, la imaginación al poder, la imaginación etcétera. al poder. Hubo todo un movimiento grandísimo en Japón de los estudiantes. Más que el conocimiento, que había sido anterior. El conocimiento era el discurso oficial. Claro. Lo que yo digo que era el fracaso del humanismo. Claro. Exactamente. Y que incluso era peligroso, había que esconderlo. Me alegro que ya no te rebeles tanto contra el fracaso del humanismo. No, pero pasa que uno entiende el fracaso del humanismo. No, es que el humanismo suena maravilloso. Claro, pero en realidad el contenido. Usted me dice humanismo y yo inmediatamente viene Imagine de John Lennon a mi cabeza. Digo, Dios mío. El humanismo fue el racionalismo, en realidad. Claro. Era la idea de que la razón humana era capaz de conducir la historia. No, claramente podríamos debatir la razón humana ahí. Sí, bueno, pero lo que entendemos normalmente por razón, que es el poder humano de ser él el que estructura. Pensó que como descubría el razonamiento de la naturaleza, él metía su razón y la conducía donde quería. Y así estamos. Así estamos. Digamos. Claro, y así está la naturaleza también. Sí, por eso me refiero a la tierra en sí. Sí, claro. Sí. En el 422-9514, 422-9515 está una amiga de los notables, amiga de la casa, Marcela Nisoria. Hola Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Estoy tomando cátedra con la radio, con la palabra de ese señor que la verdad que enseña con cada palabra, ¿no? Porque le pone palabra a aquello que uno siente y que no sabe cómo expresarlo. Yo le voy a contar a Hugo, porque nosotros, por supuesto, Marcela, sabemos quién sos, pero Marcela es amiga de los notables desde su incursión en los medios de comunicación, ahí la conocimos y ahí es amiga nuestra. Pero después le tocó pasar, Hugo, por la explosión de Salta, de calle Salta, que sucedió aquí en Rosario, y ahí falleció su esposo. Así que hoy por hoy esa es su bandera, es su lucha, que se haga justicia.
Sí. cosa que todavía no ha ocurrido. Ahora sí, Marci, te dejo a vos. Sí, contarle un poco a Hugo, que bueno, paradójicamente se llama como mi esposo, no Hugo. Ajá. Y contarle, ¿no? Cuando escuché el concepto de angustia, de que el camino que uno necesita salirse de ese camino porque aprieta, y yo veía y hacía la comparación, porque armamos un grupo que se llama Salta Solidaria, donde familiares y amigos estamos ayudando desde el mes de enero a muchísimas instituciones, comedores escolares, asilos, hospitales. Estamos con este lema, ¿no?, de transformar el dolor en amor al prójimo a través de la solidaridad. Y preguntarle a Hugo si la solidaridad es uno de los caminos para salirnos de esta angustia, de esta estrechez que a veces la vida te pone por situaciones que te acontecen. Sí, yo diría que es una sublimación en el mejor de los sentidos, ¿no? De algo doloroso haces algo generoso. Digo, en vez de cerrarte en tu dolor, porque el dolor tiende a cerrar de alguna forma, ¿no? A diferencia de la alegría que tiende a expandir. En vez de estar encerrado patológicamente puede ser hasta en un regocijo de yo soy el que sufre, te empezás a darte cuenta que ese sufrimiento tuyo, con diferente vestimenta, pasa por los otros y salís a ayudarlo, ¿no? Yo creo que como dije, es un paso del dolor a la generosidad. Y sabe, padre, que llama mucho la atención a la gente porque estamos vendiendo ropa, ¿no? Estamos buscando recursos porque nos dan mucha ropa a la gente, entonces estamos participando de ferias de ropa y transformamos lo que juntamos en alimentos, ¿no? Sí. A la gente le llama mucho la atención cuando le decimos quiénes somos. Y nos dicen, ¿cómo ustedes, en medio de esta situación, justamente quizás con ese concepto que usted dice, que uno tiende a encerrarse o a deprimirse, o que la victimización sea una forma de vida o pedir eterna, venganza. Sí, llama muchísimo la atención y la gente realmente es como que le damos como la mano para que también sea solidario, porque nos está pasando eso, ¿no? Estar en la feria, preguntar quiénes somos y inmediatamente, bueno, ¿qué necesitan? ¿Cómo puedo ayudar? Sí. Realmente es como, además, una llave, no solamente para uno que está transitando este camino, sino para el otro que te ve. ¿Cómo puede ser que esa persona que le pasó esto está haciendo esto y a mí que no me pasó algo así no hago nada? Sí, totalmente. No, a mí siempre me impresiona esa gente que pasó algo y abren una sociedad, ponerle se le murió un hijo de cáncer y hacen algo contra el cáncer. Sí. Me impresiona mucho esa idea tan generosa de no querer que a otro le pase lo que te pasó a vos. Porque hay también esa idea de que, bueno, si yo sufro, que sufran todos, ¿no? Y esto es como un salir de lo de uno a través del dolor del otro. Es que el otro es el que te salva, porque el otro te saca de vos. Y en vez de estar encerrado mirando la desgracia de uno, de repente el otro te viene a liberar porque tenés a quien, con quien, yo diría, en quién olvidar tu problema, ¿no? Sí, o pensar esa palabra que uno a veces siempre se pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí? Cuando uno recorre otros lugares donde hay otras carencias. Sí, a todos nos pasó algo. Claro, a todos nos pasa algo, y no es que mal de mucho es consuelo de sonso, pero en realidad cuando vos ves que no te pasaron a vos solo las cosas, sino que vas a una villa y hay hambre, vas a otro lugar y hay necesidad de alimentos, de comida, de ropa, entonces es como que uno se da cuenta que todos en realidad llevamos cierta cruz, ¿no?, en este camino. Sí. Y que, bueno, compartirlo o hacer actividades así es como que te alivian el peso y además que le da porque a veces uno también se queda con esto, si me pasó por algo algo me tiene que pasar, por algo me sucedió a mí y bueno, uno cree que es esto, ¿no? De cambiar las cosas, de que a otro no le suceda y además retomar, porque Rosario fue muy solidario en ese momento y ese espíritu solidario que existe en las tragedias, tratar de tomarlo en estas causas que son más pequeñas, que no tenga que suceder una tragedia para que uno pueda dar. Y bueno, y en realidad estamos recibiendo muchísima ayuda y hace pocos meses que empezamos y bueno, a uno lo regocija y bueno, quería preguntarle esto. Le agradezco, bueno, no solamente lo que me dice ahora, sino todo lo que está diciendo en el programa. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao, adiós. Un beso, Marce. Beso a todos. Chao. Acá en el 500-830, el celular que termina 908 le pregunta, bueno, dice, hola, felicitaciones por el programa, y le pregunta cuál de todos sus libros siente como que es el mejor. El próximo.
Claro. No, a mí me gusta, como libro acabado, creo, en ensayo el anterior a este libro que se llamaba Dioniso, Eros Pagano, Dioniso, Mística, no, Eros Creador y Mística Pagana. Es de la editorial El Hilo de Ariadna, es un libro que disfruté muchísimo escribiéndolo. Y después de mis libros de poesía, en realidad no podría separarlos tantos, de pensar cuál me gusta, porque eso va cambiando. Pero en general creo que me gustan los 2 o 3 últimos, ¿no? O si no, directamente una antología, en lo cual precisamente lo que uno hace es elegir de todos los libros, hacer un solo libro, con aquello que más siente uno que todavía lo acompaña. Dice Susana en el Facebook, Los Notables Rosario, dice, no voy a ser amable. Bueno. Su poesía es tan mental, mira qué interesante esto que dice, que hiere inútilmente. Bueno. Ahora, ¿podría hablar sobre la noche oscura del alma? Igual lo admiro, dice, muchas gracias. Sí, es el efecto, digo, uno escribe algo y cada uno le pasa otra claro, cosa, y ¿no? puede Digo, uno más allá de la sentirse herido. No, y más allá bien. de la comprensión o no comprensión que implica un poema, un poema se mide por lo que le pasa a uno, ¿no? Lo que entendió, lo que piensa, ¿no? Y a ella le pasa esto. Y la noche oscura del alma. ¿Qué es la noche oscura del alma? ¿Existe? Es un concepto de Juan de la Cruz, sobre todo, que implica un momento de oscuridad, un momento en lo que uno no tiene comprensión absolutamente de nada. Después solo toma Heidegger con la idea de la angustia, en la que uno queda, por decirlo vulgarmente, en bola. Digo, uno está desnudo ante una vida que no comprende. Desnudo en la oscuridad. Y con el despojo de poder que implica no comprender, porque comprender es poder. Digo, es la forma de aferrar y manipular la vida. Y ahí nace la gracia de esa oscuridad, es una decisión. O sea, no tengo nada, no entiendo nada, ¿qué hago? Bueno, y ahí podés dar un salto y pensar que otro está entendiendo, otro está comprendiendo, y ahí entonces das un salto a la confianza, a la entrega, no ya al cálculo, que es como nos movemos todos los días, sino un salto a la entrega. Yo no entiendo, pero, por decirlo en lenguaje de San Juan de la Cruz, no entiendo, pero creo. Y sigo. Sí, das el salto, sí. Básicamente sigo, digo, Sí, no me quedo salto, ahí. Sí. No, claro. No pues si me quedo ahí, sigo, me hundo cada vez más. Sí, te hundís cada vez más, sí, o te vuelves loco. Claro. Bueno, dicen que el loco se rompe con la realidad, a lo mejor la pasa mejor. Sí, a ver, sí, o sea, hay una locura así que es linda y una que es sufrimiento. Una es tremenda, claramente. Sí. ¿La fe acepta la duda? Un teólogo dice que la fe es el coraje de soportar la duda. ¿Cómo lo ves, Francisco? No llenando las expectativas, digamos, porque en realidad en lo concreto como que todavía es un poco, ahora estaba haciendo el paralelo mental con este gobierno, que vienen todos los anuncios, pero todavía no se logra el cambio, ¿no? Y el Papa de alguna forma abrió como una expectativa que en lo concreto todavía no pasó. O sea, hay muchas reformas, hoy estamos escuchando estas noticias de que cambiaste el otro, etc. Pero en realidad todas las cosas básicas como, bueno, qué iba a pasar con los separados, si pueden comulgar o no, todas esas cosas no aparecieron, ¿no? Se discutieron, qué sé yo, pero no hay una radicalidad que creo que podría haber pasado, que era un momento donde uno se había abierto a que haya un cambio de verdad, ¿no? Bueno, puede venir a lo mejor, o no. No va a venir. No va a venir. Porque la comprensión que tiene el Papa es de alguna forma, insertar la Iglesia en la modernidad. Y la modernidad pasó.
O sea, el problema no es si el gay puede ser católico o no, o si el divorciado puede comulgar o no Se comulgar, puede creer que estamos discutiendo o si el esto. banco del Vaticano ahora no lava plata. El problema sería plantear el gozo de nuevo, plantear la sexualidad de nuevo y plantear cómo terminamos teniendo un banco. ¿De dónde sacó Jesús? ¿Cómo pasamos de Jesús al banco? O sea, para cambiar tiene que haber una radicalidad. Es un momento de radicalidades. Y por otro lado, está el estanque que está en toda la... O sea, la iglesia está en el mundo. Y el mundo, en la institución, se está atomizando, ¿no? La frase de Marx, todos los sólidos se diluyen en el espacio. Y efectivamente la religión, ya que nombró Marx, es el opio del pueblo. El comunismo fue un opio que pobre los mató a todavía ellos. sigue. Sí, después pasaron de ahí a la mafia, además, Claro. de Rusia. No creo que es una frase que sí, que puede serlo, pero no necesariamente. No como necesariamente. todo. Sí, es como que la condición humana, todo es mezclado. Y el tema voy a cambiar la pregunta. Si usted si tuviera el poder que uno supone tiene un papa, quizás uno supone mal, ¿no? Eso es como suponer que un presidente puede hacer todo lo que quiera. No, Sí. hay otros poderes que también Sí, están sí, jugando sí. que muchas Sí, veces sí. son mayores. Sí. Pero en este momento hacemos el ejercicio de imaginación, la radio es básicamente un poco eso, y le concedemos, Hugo, a usted el poder absoluto, como un poder monárquico casi, Sí, más. más, Emperador. ahí está, Sí. de hacer los cambios más que usted considera necesarios en la iglesia como institución. ¿Cuáles serían? No, digamos. Primero decretaría, y no en la iglesia, en el mundo, porque ya que soy emperador, lo Está sería bien. del mundo, porque achicarse. Está bien. Un año de silencio. Bueno, acostar eso. Fenómeno. Nos deja y sin después, trabajo. entonces, después A aparece... nosotros, por ejemplo, Sí, para sí, empezar. no. Después aparecerían respuestas, porque tu pregunta sigue siendo una pregunta moderna, occidental. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Y por ahí la pregunta es ¿cómo recibimos lo que la vida está dando? ¿No? Nosotros seguimos siendo lo que decía el humanismo, los que vamos a transformar la historia. Y si la historia estaría hablando y somos nosotros los que no la escuchamos. Y bueno, pero yo creo que nosotros somos los que transformamos o no. Yo creo que no. No. Que somos nosotros, de nuevo lo que decía, que en la vida nos pasa, el enamoramiento nos pasa, la muerte nos va a pasar, el nacimiento nos pasó. ¿Y de dónde salimos que nosotros somos los que estuvimos haciendo todo eso? Bueno, usted Si sabe nosotros no nos dimos la vida, partir de esa base. que a lo largo de la historia de la humanidad, muchísima gente pensó y repensó y reflexionó y llegó a distintas conclusiones con respecto a esto que usted está diciendo. Espera, yo planteo una cosa, si el hombre es el que está haciendo la historia, ¿o no será que hay una vida y una historia al cual el hombre tiene que, por así decirlo, entrar Sí. y responder? Y esa vida y esa historia Y nosotros, dada la por quién. modernidad dice que somos nosotros los que estamos haciendo todo. Pero hubo esa Yo vida. diría, parate, escucha y vas a ver que hay más respuesta de la que vos sos capaz de dar. Porque vos sos capaz de dar solamente lo que ya conoces. Lo nuevo te va a venir de afuera. Es esa vida y esa historia dada por quién o por qué. Por un encuentro. No está de un lado una cosa y del otro lado de otro. Por un encuentro con la vida. La vida te trae cosas, vos la aceptás, no la aceptás, etc. Pero nosotros tenemos la idea de que ¿cómo vamos a cambiar la historia? Me das todo el poder. Y no sé, habría que escuchar a la historia. ¿Y si la alteridad sería primero? No, bueno, pero en realidad yo me iba a cosas menos profundas a lo mejor. Digo, por ejemplo, pensé que a lo mejor me decía, bueno, permitiría que los sacerdotes se casen, Sí, tengan sí. familia, Sí, esa es decir una- que el sí. celibato sea optativo, que Sí. puedan existir, que la mujer tenga un lugar más interesante dentro de la institución y no O sea, sea veo tan... que vos te lo tenés pensadito en caso que Ah, te bueno. den el poder a vos. No, Este- a mí me hace mucha gracia lo de que el sacerdote se pueda casar. Que se La otra- terminen con los El pedófilos, otro por día ejemplo. me llamó una De periodista verdad. y decía, ¿no le parece que los curas tienen que casarse? No sé, si quieren. Le digo, mira, yo te conozco a vos. Vos te casaste 3 veces. Claro.
todo el mundo se está divorciando, se matan a palos, hay violencia. Y ahora se les ocurre que nosotros nos vamos a casar y se nos va a solucionar la vida a nosotros. Pero yo le planteé esto de que el celibato sea optativo, por ejemplo, que cada uno pueda elegir. Sí, lo que pasa es que a mí los detalles no me interesan. O sea, por eso te digo, voy al fondo. Habría que pensar de nuevo qué es el goce, qué es la sexualidad, qué es la pobreza, porque todo esto sí es como remendar. Ahora, en la vida, en su vida, digo, siguiendo lo que está diciendo, por ejemplo, eso, ¿la decisión del celibato es un detalle? No es un detalle. Es una opción global que incluye eso. Pero yo la vivo desde la disponibilidad. O sea, creo que el celibato básicamente lo que te da es una disponibilidad a todos en vez de a 4 o 5 determinados que son tu familia. Ajá. Es una mirada distinta del celibato. Y sí, porque imagínate, digo, cualquiera que está casado, o sea, yo no estoy casado y tengo que mantener mi casa y es una problemática, porque cada vez es más complejo todo. Una familia implica casi una dedicación a full ahora, total. Igual sigue teniendo una mirada como muy desde la institución, digo, porque la posibilidad de no ser célibe no necesariamente significa tener una familia. Bueno, obvio, pero poder tener pareja, o parejas. Fenómeno, si vos pensás así, hay otro club. O sea, si vos sos de no Racing, te adhieras a este club. Si sos de Racing, te gusta el amarillo. Bueno, pero hay mucho adherido, Hugo. Ya están adheridos. Bueno, y hay mucha hipocresía con respecto a eso también. Fenómeno, sí, con respecto a todo, porque de nuevo, siempre cada vez que agarras un pedacito y decís eso, se aplica a todo lo demás. Sí. O sea, la hipocresía es constitutiva humana, etcétera, ¿no? Y dentro de esa mezcla es donde se da todo en todos lados. Sí, hay hipocresía. El hecho es que optás vos, ¿viste? Después es tu problema, si sos hipócrita o sos fiel a esos criterios. Pero a mí a veces la gente me dice, bueno, ¿por qué la iglesia no acepta la separación, papá? Digo, sí, la acepta, se llama ser protestante. El problema es que estás en el club equivocado. Claro, era Lutero. Claro, algo así. Claro, era Lutero, no era por ahí. Sí, nadie va, digo, a River protestando porque no tienen los jugadores de Boca. No, bueno, pero esta cuestión y que se repiten en el mundo, digo, sí, yo lo que pasa es que te digo... Hablaba de los abusos fundamentalmente con los... No, eso es un horror, criminalidad. Sí. Y que te digo que sigo pensando que no se está haciendo nada. A eso iba. O sea, o muy poco. Creo que está haciendo más careta que realidad. Exacto, a eso iba. Que la institución en general los esconde. No, y además hay otro problema muy grande y es los millones, o sea, 2 diócesis en Estados Unidos presentaron quiebra. Los millones que estamos gastando en protegernos. Que es plata que la gente nos dio para los pobres, ¿no? Para que nosotros no vayamos presos. ¿Puedo decir algo que dijo antes usted? Sí, ¿Qué tendrá que ver eso con Cristo, no? Sí. ¿Cuál es para usted Sí. el mensaje más importante que dejó Jesucristo para la humanidad? El otro. ¿El amar al otro como a uno mismo? No, sin el como sin uno el amar mismo, sin el con uno mismo que nos encanta como bueno, pero yo repetí las palabras. Sí, pero como uno mismo en el año 0 era otra cosa, todavía no existía el sujeto interior. Sí, claro. No estaba hablando del mí mismo ese que nos encanta tanto. Pero eso, no el ego. Lo que él deja cuando muere es un grupo de 12 tipos que no entendían nada, por otro lado. O sea, deja una comunidad, no deja ni métodos de meditación, ni de ejercicio, nada. Deja un grupo de hombres, de nuevo, hipócritas, con 12 hombres de condición humana. Y la gente dice, bueno, ¿por qué no volvió y eligió a otros? Y porque no hay otros, porque esa es la condición humana. Y él dice, bueno, en el medio de esta condición humana, si se aman, estoy yo. Es así de simple. Después generamos Roma, digamos. Y la acumulación de riqueza. Sí, construimos los templos, digamos, alrededor de eso. ¿Y la mentira también es constitutiva? Es un tema complejo. La mentira es constitutiva, sí, pero va cambiando a través de las épocas, como la verdad. Porque antes se juzgaba la mentira con relación a que en algún lugar estaba la verdad, ¿no? Ahora se entiende más como
Sí, porque la mentira es, de nuevo, la contradicción de la verdad, entonces todo lo que no era idéntico a eso no era verdad. Ahora por ahí la verdad es algo más amplio, en el sentido que no está la verdad de un lado y la mentira por otro, ¿no? Sino que es una mezcla de todo eso que va acercándonos a la verdad. Pero es que es complejo decirlo. Porque la verdad está tan desprestigiada. Sí. Y la mentira también. Porque, por ejemplo, Madame Bovary es mentira. Sin embargo, su incidencia en la realidad es mayor que la de mi mamá, que vos no la conocés, no la conoció nadie. O sea, ¿en cuánta gente le cambió la vida? Ahora, ¿es una verdad o no una verdad? Algo que tiene incidencia de transformar la realidad, aunque no sea verdad. O sea, no es un dato. Y sin embargo genera vida. Pues es un tema muy complejo que a mí me encanta. Así esta idea de... ¿no? Yo estoy muy cerca de un amigo que es diagnosticado psicosis, ¿no? Y yo le dije un momento al psiquiatra, tengo que confrontarlo con la realidad. Él me dijo, no, para nada. Porque esa es su forma de poder soportar la vida, ¿no? Y a mí eso me impresionó mucho. La vida, pero ahí... digo, me hace ruido esto de soportar la vida. Hay momentos donde uno soporta. O sea, claro, porque digamos, él tiene un problema que no lo puede encarar y su forma de defenderse, no tocar ahí donde moriría, por así decirlo, se brotaría, es inventar historias que lo mantienen alejado de eso que no puede tocar. Pero digo, la vida también tiene eso. Hay determinadas situaciones o momentos o circunstancias donde uno soporta. Claro, además estamos hablando de enfermos, ¿no? Gente con un diagnóstico psicótico. Y la enfermedad, me corro de la enfermedad puntualmente que tenga que ver con alguna cuestión psíquica. La enfermedad, ¿qué mirada tiene sobre eso? Porque veo que para algunos la enfermedad es como, hay mucha cosa de autoayuda ahí, ¿no? Sí, se la causaste vos. O sea, a mí cuando él dice, se hizo un cáncer, porque tal cosa... O es un aprendizaje. Me suena durante la dictadura que decían, algo habrá hecho. ¿Te acordás? Bueno, no sé qué edad tenías, pero era algo habrá hecho, desaparecía alguien y la gente decía, bueno, algo habrá hecho. Aquí es así, encima que te agarró un cáncer, dice, algo, sí, se ve que se causó un cáncer, ¿no? Me parece un diagnóstico espantoso, porque... no, la enfermedad es constitutiva, es la decadencia de un cuerpo, eso es, ¿no? El problema siempre es qué haces con lo que te pasa, o sea, cómo lo significas. Si querés, ¿qué hace Cristo en la cruz? Un tipo que fracasó en todo. Lo cuelgan ahí, ¿qué hace? En vez de odiar... ¿Cómo? Perdón. ¿Cristo fue un tipo que fracasó en todo? Humanamente, claro. O sea, viene a traer el reino de los cielos, lo crucifican a los 33 años y se supone que terminaba la historia ahí. Ahora el que podía morir con rabia, morir diciendo la vida me engañó, y muere diciendo perdona. O sea, ahí es la única libertad absoluta de la que hablamos, es la significación que vos das al hecho, no el hecho. El acto te viene, pero cómo vos lo recibís, eso es tu libertad. Si haces de eso odio o amor. En la iglesia hoy católica, ¿hay pensadores? ¿Hay alguien que usted puede decir es un pensador? Sí. ¿Quién, por ejemplo? Vos. ¿Por qué? Messner. ¿Por qué? ¿Y por qué piensa? Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de los notables. Pregunte usted. Bueno, 2 minutos pasaron de las 12:30, este mediodía de los notables en compañía tuya como siempre y de nuestro invitado notable, que es poeta, que es pensador, que es sacerdote, que es ensayista, que ayer estuvo presentando en el precioso Teatro El Círculo de nuestra ciudad de Rosario su último libro, Al alba los pájaros, una antología poética
que reúne poemas entre 1983 y 2016. Y me refiero a Hugo Mujica, que es nuestro invitado en esta mañana, ya la última media hora de programa. Hablando de poesía, ¿todos podemos escribir poesía? Sí, escribir poesía, intentar podemos. Todos podemos, todo. El Pero problema es el resultado. Eso. Sí. No, la poesía es el género más difícil que hay. Sí. Por empezar, es el también más difícil de no equivocarse, porque todos nos parece que podemos escribir un poema, como es cortito, todos tenemos sentimientos, pero en realidad es muy exigente. En un poema, si hay 20 palabras, las 20 tienen que estar bien puestas. En una novela podés tener 20 páginas malas, que total, como tiene 100 páginas, acompañan. Pero en un poema se ve todo ahí. O sea, no hay piedad para el error. Y yo creo que en ese sentido es muy exigente. Y a la vez tenés que decir algo que importe, ¿no? Porque en general se toma la poesía como una especie de autoconfesión. Sí, como que a los demás le importaría lo que me pasó a mí con la chica de la vuelta. Sí. De frase de sobrecito de azúcar. Sí, o sea, es terapia. O sea, le cuento también a los demás. Ahora con Facebook puede ser que cambie de género. Pero Hugo, no con los grandes poetas. No, estoy hablando de lo difícil. Sí. No, pero con la actualidad. Se lo menoscaba, me parece, un poco el género. No, creo que siempre. Lo que pasa es que todo lo demás no quedó. Toda esa porquería desapareció. Quedaron los grandes. Los que verdaderamente eran poetas. No, me refiero, siempre hay una muchedumbre que está haciendo algo y después quedan 4. En la época de Mozart había 2000 que escribían lo mismo. Y un Salieri. Pero no, yo creo que es muy difícil y a la vez que es sublime cuando lo lográs, ¿no? Y si tuviera que elegir uno que lo haya... Imagino que a lo largo de su vida... Y en los distintos momentos hubo distintos poetas que fueron influyéndolo. Sí. Pero si pudiera elegir así uno... No, pienso así, el poeta, que yo lo siento como un hermano, es George Trakl, sobre quien he escrito un libro también. Y él, pero curiosamente los que más me interesan no tienen una estética parecida a la mía para nada. Pero los reconozco, y de acá a la Argentina me parece que Olga Orozco fue el poeta, la poeta más grande que tuvimos. Bueno, también hay como un prejuicio de que la poesía siempre tiene que estar ligada a... Me quedo con el mensaje, me vino el mensaje de esta oyente, ¿no? Que decía que su poesía a veces hería. Sí. También hay como un prejuicio, ¿no? Que el poeta es esta cosa ligado o al amor casi cursi, o al paisaje, o al dolor, o al río con el pájaro y el árbol, qué sé yo, o al dolor tortuoso, torturado casi. No, la poesía tiene que experimentar todos los géneros, por así decirlo, ¿no? Tiene que llegar, sobre todo tiene que llegar no a lo que me pasa a mí, sino a lo que le pasa a lo humano, ¿no? Digo, y ahí es cuando se vuelve más universal. Y ahí no somos muy originales, ¿no? En general, más o menos a todos nos van pasando las mismas cosas. Sí, Casa de Muñeca empieza diciendo, todas las familias se parecen, salvo en el dolor que las hace distintas. A mí siempre me interesó eso. En general no somos originales cuando volvemos al originario. Y eso es el núcleo de la vida que nos hace universales. Eso es lo que hay que tocar en la poesía. Yo me acuerdo cuando Saiz Barral publicó mi poesía completa, que fue raro, porque salieron 6 ediciones y todos estamos con ese lema, la poesía no se vende, nadie lee poesía, toda esa queja de gueto. Y una mujer me dijo, porque él comentaba eso, y una mujer me dijo, lo que pasa es que usted escribe para cuando todavía estamos desnudos. Dijo, después cuando nos vestimos, si yo me pongo un traje azul, busco un escritor azul. Si me pongo verde. Dice, pero usted todavía escribe en el momento en que todos somos iguales, ¿no? Y hay un poema mío que dice, desnudos es todo rostro. Yo lo escribí pensando que el cuerpo entero es la expresión de un rostro cuando estamos desnudos. Un traductor mío al esloveno, yo le mando
o sea, él tiene mi poesía y le digo, te voy a mandar las traducciones al inglés, que por ahí... Entonces él me dice que se equivocó el traductor del inglés, porque traduce lo que yo dije. Porque él entendía, y me pareció genial, que desnudos es todo rostro, en el sentido que somos iguales a todos, ¿no? Y bueno, me pareció que él entendía mejor mi poesía que yo. Claro. Pero esa idea de que, bueno, es ese núcleo el que hay que tocar, ¿no? Porque ahí no nos tenemos miedo, ahí nos reconocemos semejantes. Disfrazados nos separamos. Sin embargo, vivimos en la polaridad. En defensiva. Sí, de eso. y en el antagonismo. Claro, todo el porque tiempo. ese núcleo es vulnerable. Somos a partir de la diferencia más que de la semejanza, ¿no? Sí, no, lo que tenemos que Construimos encontrar la es que la diferencia es lo que tenemos todos en común. No que somos todos iguales, sino que cada uno es único. Y en eso somos diferentes, pero que la diferencia no es separación, la diferencia es lo que nos hace reunir en eso que nos parecemos, que es ser diferentes. ¿Y qué es Dios? Vaya a saber uno. Habría que preguntarle a él. Pero si yo le tengo que preguntar a alguien esto, Yo se lo diría- tengo que preguntar a un sacerdote. No, yo siempre tengo esta imagen de que hay un abismo, ¿no? Y estamos parados, 4 o 5 ahí en el borde, y cada uno cuenta según su cultura lo que le parece que eso que no es nada, en el sentido de que no es conceptuable, no es material, eso que es un misterio. Misterio es algo que no es, pero que de alguna forma llama y promete, ¿no? Y cada uno está contando esa historia de eso que no se puede contar. Y esas son las religiones de alguna forma, ¿no? El religarse, el querer reunirse con eso que por no ser nada no podemos reunirnos, pero que sin embargo tenemos como constitución sentir que pertenecemos a eso, ¿no? Es una pertenencia a lo que no se sabe, por así decirlo, pero Sí. pertenencia. ¿Y necesitamos de la promesa? También en general el ser humano necesita de la promesa. Y el ser humano tiene, creo que constitutivamente, un deseo de totalidad y de pertenencia. Y eso que llamamos Dios vendría de alguna forma a ser lo que, a tener como contenido, aunque no sepamos qué es eso, ¿no? Esa pertenencia a un todo, que lo significaría todo. Sí, y de paso nos promete que hay algo más allá. Sí, eso no sé si es tan constitutivo, porque hay religiones que no prometen el más allá. Y que de todas maneras han tenido siempre sus adictos y sus seguidores, etcétera. Digo, por ahí eso no es necesario. Es bien, bueno, esto es más occidental, mi pregunta es más occidental. Sí, más occidental, sí. No, pero hay religiones que les basta la vida, por así decirlo, para encontrar el sentido. Y que de todos modos no creen no existe la muerte, digamos, porque uno allá, todo el tiempo vuelve y tienen la muerte. Incluso pueblos originarios que toman la muerte desde otro lugar muy diferente del que lo tomamos nosotros. Lo que pasa es que para nosotros la muerte va asociada con eso tan occidental que es el miedo a perder el yo. Entonces imaginamos un lugar donde siga ¿La viviendo, muerte propia o la del otro? No, la muerte. O sea, la muerte, ¿qué quiere decir? Sí la misma. muerte es que te mata tu identidad. Entonces necesitamos preservar esa identidad, ¿no? En el más allá, ponele. Otras religiones que no tienen tan fuerte esta idea de separación del todo, se sienten más a gusto terminar siendo tierra, ponele. O sea que por eso la necesidad de los rituales. Sí, en ese sentido también. No, en todos los sentidos. O sea, la vida necesita rituales, si no cae en la cotidianidad, que es la chatura. Al final terminamos parece una terapia de pareja. Lo que mata es la rutina. Y sí, digo, Hay que no buscar... es tonta la terapia de pareja. Por eso termina todo separado con la terapia de pareja. Hay que buscar permanentemente la creatividad. En todo, en la vida. Sí, absolutamente, porque la vida pide eso. La vida, o sea, la muerte de la vida es la repetición del homogéneo. Y la vida todo el tiempo te está invitando a salir de ahí, ¿no? A crear, a expander. A cambiar. Sí, cambiar, sí. A transformarse. Sí, yo quiero la palabra crear, porque cambiar puede ser modificar lo mismo. En vez de crear es agregar a lo que no es. Ajá.
Y modificar lo mismo, vos te sentás ahí toda la vida, nos aburríamos en la mesa, ahora vení negra, sentate de este lado y yo me siento de ahí. Y no cambió nada. No cambió nada. Nos Es vemos, así que el bostezo es el mismo. En vez crear es... La política. Crear digamos. es agregar lo que no había sido. Me acordé de la política justo Sí, cuando claro, dijo eso. Sí, esos cambios. Que no cambia nada. Que baja la polvareda y era la misma. Esto de la política, digo, ¿cómo ves a la Argentina hoy desde el lado que resumiría casi todo lo que hablamos durante el programa? Intolerancia, violencia, poder. ¿Cómo la sentís? No, mira, yo viajo mucho y todo el mundo me habla, todo el mundo, digo, el mundo cultural con el cual me codeo, nos habla de la inteligencia de los argentinos, la creatividad que tenemos, la cultura que tenemos, y después de todo eso siempre me pregunta, ¿y cómo pueden tener la política que tienen? Y yo creo que la Argentina constitutivamente tiene una incapacidad de generar historia impresionante. Tiene una historia autodestructiva, ¿no? El otro día le explicaba, es un chiste decir esa palabra, a un francés, yo decía, bueno, Macri recibió una bomba de tiempo del gobierno anterior, que en realidad también ese gobierno recibió el 1 al 1 de Menem, que además Menem recibió la hiperinflación de Alfonsín, que Pobre recibió la deuda externa de dictadura. Y así podés seguir hasta el 25 de mayo de 1810, donde el primer garito funcionaba en el Congreso. Digo, tenemos una historia muy impresionante como incapacidad e incluso como autodestrucción, que cada vez se acelera más, como todo en la historia, ¿no? En el mundo. Los efectos de la autodestrucción. Cada vez tocamos fondo más seguido.